Hola, ¿cómo están? Gonza, Botquito por acá. Bueno, bienvenidos a otro video, otro insight. Tenemos la cámara acá adelante, estoy probando nuevos ángulos, así que vamos a probar a ver qué onda. Si les gusta así de frente, acá arriba a la derecha. Estamos viendo ahí con el editor ahí, Martín, que es mi nuevo editor. Así que estamos viendo diferentes planos, a ver cuál de todos queda mejor. Estoy en otro nuevo insight. Vamos a reaccionarlo un poquito tarde, sí, porque estuvimos haciendo varias cositas. Recuerden que también tengo el otro canal de Tarkov, entonces estamos haciendo un poco de todo y nos atrasamos con el insight. Pero no lo quería dejar de lado porque vamos a ver una nave que mucha gente está esperando, que es la Hulse, que es una nave de cargo, bla 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 bla. Después podemos hacer un video específicamente de eso, pero vamos a ver el insight que nos traen primero una nave alienígena nueva. Y no tan nueva, porque es la semana del Alien, fue la semana pasada, y además trae un poquito del avance de lo que es la Hulse, que es la nave de cargo, que se viene ahora muy pronto. Vamos a ver qué nos dicen y bueno, a ver qué onda. Estamos listos, le damos play y vamos a darle a ver qué nos trae esta semana. We thought we'd check in with members of the ship team currently working on the latest Xi'an fighter, the Santok Yai. Santok Yai. Santok Yai. Esa es la nave alienígena nueva que van a sacar ahora. Ya había un prototipo de esta nave igual. I figured we'd do things a little different this week and call vehicle art director Elwin Batchelor Jr. and lead designer Stephen Hosmer directly in a special Calling All Devs edition of Inside Star Citizen. Because that's just how I roll sometimes. Okay. Now, I understand we already have them on the line? Yes? Great. So, Elwin, Hosmer, why don't you give us an update on where we're currently at with the Santok Yai? A ver. Real talk, we just failed our gray box review. That's real talk for you. So where we're at with the Santok Yai right now is we just went through our review gate for gray box, which we failed. And it's not catastrophic. The main reason for that is because we haven't quite figured out how we're going to be doing and designing the cockpit dashboard yet. Okay. All of the exterior has been basically gray box modeled out. We have the majority of the animations finished. I'm actually currently repolishing the landing animation and in-flight animation. And a couple of other really cool things that we haven't shown before. But yeah, the bulk of the geometry has been modeled out. And we're about to get ready to start doing material work and palms and all that good stuff to make it look beautiful. But unfortunately, we can't quite move on to that stage yet until we really nail down what it is that we're going to be doing with the dashboard. I mean, that's part of the process. We want to make sure that everything is dotted and crossed. What's the expression? I don't know. You mean cross your eyes and dot your T's. Cross your T's or dot your I's. There you go. We want to cross our T's and dot our I's. I need to run this back a bit. Tell us that failing gray box is a semi-normal thing. It isn't the most common thing that happens. I would say it happens less than... Hablando un poquito de que la probaron, estuvo en Greybox. Greybox es cuando la empiezan a dibujar, la empiezan a probar, le hacen el diseño y todo. Y la hacen y tuvo su fallo, entonces por eso no salió antes. Este es un prototipo que ya viene hace varios años. Y parece que ya está a punto de salir al mercado para jugarla, para usarla. Very specific issue that we have to deal with. Oh, we fail them all the time. Basically, there's something that's always just, needs to get fixed or pointed out, and what we do usually is we'll, afterwards, we'll post videos, post screenshots, and be like, hey, here's this thing that was wrong, we fixed it. Dice que la vienen probando, prueba, error, do it again, but usually it's just minor things. 100%, yeah. I mean, and we almost got the pass, but it's just there's too many unknowns from a visual standpoint to really move forward in a comfortable way. So it worked. The review gate worked. It blocked us from putting in something that's unfinished, basically. But we tried. We should have probably rescheduled it because we knew that was going to be missing and there was no way we would have the time to get it in on time. But hey, man, sometimes you got to see what you can get away with and realize you can't, and then go back to the drawing board. Don't say drawing board. Well, it's not the drawing board. That's true. We're not going back to the drawing board, but we do have quite a bit of design work that we have to establish
What will be cool though is we do have a few ideas already for what we want to do. Hopefully it doesn't take us more than a week and a half to establish a direction, and then another week and a half after that to like actually actualize the asset. But it'll be nice because this will then establish the look and feel for Alpha specifically, right? Because we do have. Parece que ya está, ¿no? Eso lo están probando, me imagino, en un servidor para los desarrolladores y parece que anda bien. La siguen probando y arreglándole cositas, pero parece que ya está casi al 100%. Bueno, vamos a lo que nos compete. Vamos a lo más importante. La otra nave que nos gusta, que estamos esperando. Esta. Hull Sea, papá. Hey, John Crew, are you there? Esta nave sí es importante. Va a ser un antes y un después para... Un antes y un después para lo que es Star Citizen, porque el tema de... Esta nave tiene como 2500 Q, 2300 Q. Es muchísimo la capacidad de carga que tiene. Entonces va a cambiar el juego. Vamos a ver qué onda. A ver qué nos dice. Around the stations and between solar systems. We started it, I want to say 5+ years ago. We got hace 5 años empezaron esa nave. Probably early grey box, and then the sheer amount of technical challenges with this ship became apparent. We put a pause to it. We thought we'll come back. The teams that need to help us have more important things to do at that point in time. Object container streaming going on. So we're like, that's more important. We'll sort that out. Parece que ya está, And the last year or so, we've come back to it and had to deal with all those big technical challenges for the ship. And how's it doing today? What can folks expect? You can expect the ship working as we intended it to be when it was concepted. So it's quite a unique ship in the game. There's a lot of moving parts literally on it and some tech in there that you've never seen before in any ships. So primarily the hurdles revolved around that central spindle section that you can walk through whilst it's doing those animated states. We've essentially got 2 parts of the ship that move independently. Después cuando la tengamos, veamos un video de un gameplay, voy a mostrar esa parte, pero es como que se estira, ¿no? Es chiquitita y después se abre, tipo, no sé si vieron en sus ciudades donde viven ustedes los colectivos o los buses, como se le diga, que son tipo un gusano. Bueno, esto es lo mismo, se extiende así y se hace mucho más grande. Y puede llevar toda la carga esa. Pero hay un problema, que seguro lo van a hablar ahora acá, es que esta nave no puede aterrizar en ciudades con el cargo, únicamente en estaciones espaciales. Así que vamos a ver qué nos dicen. Chris Tanks on the line. Oh, excuse me. Sorry, Jared. Excuse me. Hi. Hi, Chris Tanks. Hi, Jared. So how does cargo work for the Hull C in Alpha 320? So in Alpha 320, the Hull C behaves as we expect it to. Ok, va a salir en el parche 3.20. Es decir, muy pronto. No sé cuándo, pero va a salir. Dicen que sí o sí va a salir. When it's extended, when its cargo arms are out, it can't land. So claro, cuando está extendida así como está, no puede estacionar en tierra, ¿no? Porque tocan los cositos, tocan ahí abajo, no va a poder. Take cargo in the normal sense that any other ship that takes cargo does while it's landed. Okay. So you go to your cargo terminal, you buy as much cargo as you want, you set it to the Hull C, but the system recognizes that it can't spawn the cargo while the ship is landed. So you get in your ship, you fly it out of the hangar, and then contact ACC again. That is when the ship realizes, oh, I'm out of the landing zone now, I'm ready to take some cargo. So you extend it, contact the ATC, and the cargo will spawn on your ship then. Does this thing fit in any hangars? Ok, bueno, va a funcionar así. En estaciones espaciales va a haber como un lugar, vas a llamar para pedir autorización para aterrizaje y vas a cargar la carga ahí en el espacio. No lo entendí mucho. While it's collapsed, it'll fit in the large spec hangars. When it's extended, it doesn't fit in any hangar we have at the moment. Claro, cuando está extendida no... It can be docked at any station. Ok, ok. La podés estacionar, podés dockearla en cualquier estación espacial. Ok. Anybody tried to dock it when it's fully extended? Oh, I mean, you would hit the extent of the cargo long before your landing gear touched the ground. It would not be pretty.
Well, Claro. I mean, somebody will have done it. No se puede, en los hangares no puede entrar. Pero algún troll ya lo va a hacer, dice. ¿Quién lo So recomienda? we've been looking at images. Bueno, terminó. Nada, opiniones. Número 1, salió la nueva nave Alien. Está bueno que haya otra tipo de variedad de naves. Está espectacular porque solamente hay 2 o 3 navecitas chiquitas de Alien. Nada, chicos, hay que esperar. Seguro va a estar en concepto para comprarla. No la compren. Yo, la verdad, medio que le estoy dando un descanso al meterle plata. Porque quiero que se pongan las pilas Star Citizen, ¿no? Como que el tema de que sigan sacando naves de concepto. Bueno, por lo menos esta nave no es nueva, sino que es vieja y la están sacando por fin. Así que va a estar bueno. Nada, esperen a que salga. Y después cuando salga ya que se pueda jugar, cómpranla. Pero por ahora no gasten plata. Segundo, la Hull C, ahí van gustos. Lo bueno de la Hull C es que si la compran en concepto, capaz que la puedan comprar un poco más económica y cuando sale sube un poquito de precio. Pero van ustedes, como quieran. Y nada, va a ser una nave muy buena, creo, la Hull C. Vamos a ver qué onda. No me entendí mucho como... por lo que veo es que puede cargar en las estaciones espaciales. ¿Qué va a vender de estaciones espaciales en estaciones espaciales? La verdad que no tengo ni idea. Así que voy a investigar un poquito más. Vamos a ver qué onda. Pero eso va a cambiar mucho. Creo que ahora las estaciones espaciales te van a vender más. O capaz que va a poder llevar ciertos materiales de estación espacial a estación espacial. Y no vas a poder comprar todos los materiales y llevar a vender. No sé muy bien cómo va a trabajar. Lo bueno que se puede doquear, eso está bueno, pero si querés ir a vender, por ejemplo, a los planetas donde más te compran, ¿cómo vas a hacer? No tengo ni idea. Así que nada, gente, bueno, lo voy a dejar por acá. Nada, chicos, ya saben, nos vemos en el próximo video. Coméntenme acá abajo en los comentarios, obvio. ¿Qué les pareció? Ya tienen una Hull C, se la van a comprar. La otra nave, la Alien, se la van a comprar. Está buena, ¿no? Díganme. Y nada, nos vemos en el próximo video. Chau, chau, gente.